Bienvenidos de nuevo a la guarida del salseo turco, donde la verdad se sirve con cucharadas de drama y una pizca de sarcasmo. ¿Cómo los trata la vida? Espero que con mucha cafeína y una buena dosis de paciencia, porque hoy vamos a desmenuzar un tema que los trae de cabeza desde hace años, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis queridos adictos a las telenovelas turcas, la pareja que incendió la pantalla con *Erkencikus, pájaro soñador, * sigue siendo un volcán de especulaciones y teorías. ¿Amor verdadero? ¿Enemistad secreta? ¿Una estrategia de marketing magistral? Hoy vamos a explorar cada rincón de este triángulo amoroso o tal vez no tan amoroso con la lupa del chismoso profesional. Pero antes de que nos lancemos al lodazal de los rumores, les pido, como siempre, su apoyo incondicional. Si son nuevos en este canal, donde el drama es un plato diario y la verdad se esconde detrás de cada emoji, suscríbanse ya. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, porque aquí, mis amigos, no dejamos títere con cabeza. Y si ya son parte de esta familia de chismosos empedernidos, gracias. Ustedes son el motor de este canal, la salsa de nuestro taco y la razón por la que me desvelo investigando cada mínimo detalle. Ahora sí, manos a la obra. Can Yaman y Demet Özdemir, los nombres que resuenan en cada rincón del internet desde que *Erkencikus conquistó el mundo. Su química era tan palpable, tan magnética, que traspasó la pantalla y se instaló en los corazones de millones de fans. Kandibit y Sanemide no eran solo personajes, eran almas gemelas destinadas a encontrarse, a amarse y a hacernos suspirar con cada mirada, cada roce, cada beso robado. Pero como todos sabemos, la vida real no es un cuento de hadas turco. Una vez que *Erkencikus llegó a su fin, Can y Demet tomaron caminos separados, dejando a los fans con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. Can se aventuró en Italia, donde protagonizó *Viola come il mare demostrando que su talento no tenía fronteras. Demet por su parte siguió brillando en Turquía, con proyectos como *Dodu Uneb Kaderindir y *Asktaktikleri consolidando su estatus como una de las actrices más queridas del país. Durante este tiempo, los rumores sobre su relación no hicieron más que multiplicarse. Algunos decían que se detestaban, que las grabaciones de *Erkencikus habían sido un infierno y que no podían ni verse en pintura. Otros, más optimistas, aseguraban que mantenían una relación secreta, lejos de los focos y la prensa. Y luego estaban los que creían que su amor era tan fuerte que superaría cualquier obstáculo, incluso la distancia y el tiempo. La verdad, como suele suceder, se encuentra en algún punto intermedio. Can y Demet siempre han sido extremadamente reservados con su vida privada, lo que ha alimentado aún más la especulación. Ni confirmaron ni negaron un romance, dejando que la imaginación de sus fans volara libremente. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos tenido algunos atisbos, algunas pistas que nos hacen creer que quizás, solo quizás, la llama de Candem sigue encendida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mis queridos chismosos. Porque recientemente Can y Demet han protagonizado un par de momentos que han hecho que los fans vuelvan a creer en los milagros del amor. Primero, recordemos ese fatídico comentario de Can en una foto de Demet en Instagram. Un simple emoji de un corazón, dirán algunos. Pero en el mundo del chisme turco, un corazón es un universo entero. Los fans enloquecieron analizando cada ángulo del corazón, cada matiz de rojo, tratando de descifrar su significado oculto. ¿Era un mensaje subliminal? ¿Una declaración de amor encubierta? ¿O simplemente un gesto de cortesía entre dos excompañeros de trabajo? Las teorías fueron infinitas, desde las más románticas hasta las más descabelladas. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que el corazón era en realidad una estrategia de marketing para promocionar un futuro proyecto juntos. La imaginación de los fans no tiene límites. Pero la verdadera bomba, el detonante que hizo temblar los cimientos del fandom Candem, fue su reacción durante una reciente entrevista. Ambos fueron entrevistados por separado, por supuesto, para evitar cualquier explosión de emociones. Pero los entrevistadores, con la astucia de un zorro y la malicia de un chismoso profesional, les hicieron la misma pregunta: ¿qué es lo que más extrañan de trabajar con el otro? La respuesta de Can fue políticamente correcta. Dijo que extrañaba la energía de Demet en el set, su profesionalismo, su capacidad para levantar el ánimo de todo el equipo. Palabras amables, educadas, pero un tanto impersonales.
Un discurso que podría haber pronunciado cualquier actor sobre cualquier compañera de trabajo. Pero cuando le preguntaron a Demet sobre Khan, la cosa cambió radicalmente. Su rostro se iluminó con una sonrisa nerviosa, sus mejillas se colorea. Ron de un tono rosado y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Tartamudeó un poco como si las palabras se negaran a salir de su boca. Y después de una pausa que pareció una eternidad, dijo que extrañaba la complicidad que tenían en pantalla, la forma en que se entendían con solo una mirada, la conexión especial que existía entre ellos. Pero lo más revelador, lo que realmente nos dejó a todos boquiabiertos, fue su lenguaje corporal. Evitó el contacto visual con el entrevistador, se mordió el labio inferior y sus mejillas se pusieron rojas como un pimiento morrón. Era evidente que la pregunta la había tomado por sorpresa, que había tocado una fibra sensible en su interior. Sé que algunos de ustedes, los más escépticos, dirán que estoy exagerando, que Demet simplemente estaba nerviosa por la pregunta o que quizás estaba cansada. Pero vamos, seamos honestos, todos sabemos que cuando una mujer se pone roja y tartamudea al hablar de un hombre es porque hay algo ahí. Y en este caso creo que ese algo es mucho más profundo, más intenso y más complicado de lo que imaginamos. Además, no podemos ignorar el hecho de que tanto Khan como Demet han tenido relaciones sentimentales después de *Erkencicus*. Khan estuvo comprometido con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero de repente el cuento se torció y la relación terminó de forma abrupta. Los rumores apuntaban a una posible infidelidad por parte de Khan, pero también se habló de la influencia de Demet en la ruptura. Por su parte, Demet se casó con Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco. Un matrimonio que parecía la culminación de una hermosa historia de amor. Pero la felicidad duró poco. Apenas unos meses después de la boda, la pareja anunció su divorcio, dejando a todos con la boca abierta. Las razones del divorcio nunca se hicieron públicas, pero muchos fans creen que la sombra de Can Yaman siempre estuvo presente en la relación. Muchos fans, los más románticos, creen que estas relaciones fallidas son una prueba irrefutable de que Khan y Demet están destinados a estar juntos, que no pueden encontrar la felicidad con nadie más porque su amor es único e irrepetible. Un amor que trasciende la pantalla, el tiempo y la distancia. Y aunque sé que esto puede sonar un poco cursi, tengo que admitir que yo también tengo una pequeña esperanza en mi corazón. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es que Khan y Demet sean felices. Si encuentran la felicidad juntos, genial. Seré la primera en celebrar su amor con confeti, serpentinas y un pastel gigante. Pero si deciden seguir caminos separados, también lo respetaré. Al final, lo único que quiero es verlos triunfar en sus carreras y encontrar la paz en sus vidas personales. Ahora bien, después de este análisis exhaustivo de la relación entre Khan y Demet, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿O creen que es mejor dejarlos seguir sus propios caminos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. No se corten. El chisme es libre. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento turco, así que los invito a seguir participando con sus comentarios y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más salseo y más drama turco. Un beso enorme y hasta la próxima. Que el chisme los acompañe.